Entonces, estamos en Filipenses, la tercera carta de la prisión que estamos estudiando. Y todo Filipenses es un esquema también de manera de diseño arquitectónico para nuestra vida. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de las circunstancias de vida de Pablo, capítulo 1. Ahí la palabra clave es prisión, ¿sí? ¿Cuál era la circunstancia de adversidad que él estaba viviendo? La prisión. Sin embargo, estando en prisión, él da la carta del gozo. 14 veces la palabra gozo o regocijarse, alguna de sus conjugaciones, ¿sí? Alguna de sus expresiones múltiples. Ahí, jara, jairó. Capítulo 1, entonces, la palabra clave es prisión. Las circunstancias de vida que él está viviendo. ¿Por qué digo arquitectónico, de modelo, de diseño? Porque lo podemos aplicar a nuestra vida, sí, su formato, su esquema. Estamos viviendo situaciones, adversidades o situaciones en nuestra vida. Capítulo 2 habla de la humillación y nosotros sacamos la lección de que el tratamiento de nuestra falsa identidad es la cruz, ¿sí? El ego, que es nada más ni nada menos que nuestra falsa identidad que construimos a partir de improntas o constructos sociales, culturales, familiares, religiosos, en general, la idea que nos hicimos de nosotros mismos, esa idea se llama ego, porque es una falsa identidad. Tenemos un origen mucho más allá que nuestra cultura, que nuestra sociedad, que nuestra familia, que nuestra religión, que nuestros credos. Y ese origen es Dios mismo. Es Dios mismo. Nuestra naturaleza de origen, nuestra esencialidad es Dios mismo. De tal manera que mi espíritu no es un espíritu aparte del Espíritu de Dios. Mi espíritu está hecho del Espíritu de Dios. Mi esencia, mi naturaleza intrínseca, más profunda, interior, más profunda, está hecha del Espíritu de Dios. Por eso ya Salomón escribe, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, en la interioridad del hombre. Y por eso también Salomón escribe que el polvo vuelve a la tierra, hablando del cascarón, caparazón, que se desmenuza, ¿sí? Nuestra apariencia física, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Estamos hechos del ruaj, del soplo de Dios, ese soplo que puso espíritu en Adán, ¿sí? En su estado de inocencia. ¿Qué era ese espíritu? Ese espíritu era el espíritu mismo de Dios, Dios derramado en el corazón del hombre. De tal manera que el hombre no es otro ser, el hombre es la expresión natural de Dios en la creación, en la tierra. Bien, anímese a decir conmigo, soy Señor de la tierra. Soy el Kyrios, el Kurios de la tierra. Dios nunca abandonó su sueño. A Adán le dio el mandato que domine y sojuzgue sobre toda su creación. Nosotros tenemos el mandato. Cristo recuperó lo que Adán había perdido, su estado de conciencia, y su vida fue impartida en nosotros, de tal manera que nuestra vida hoy es la vida de Dios a través de nosotros. Bien, capítulo 2, entonces el tratamiento del ego es la humillación, la cruz, el descenso. Ahí vimos el modelo Jesús descendiendo, como definimos humildad, recuerdo, como la actitud de aquel que entendiendo su identidad de origen
se despoja de ella para elevar al otro, desciende para elevar al otro. Y luego vemos el capítulo 3, perfección, donde las cosas que antes eran valiosas para Pablo, para el hombre en general, ahora son tomadas como basura, como estiércol, como excremento. Dice literalmente como caca en el idioma original, pero no lo han traducido así los traductores de la Biblia. Y en cambio, la naturaleza emergente que Pablo vislumbraba, que él sabía que portaba, pero que vislumbraba como que venía a plenitud en un tiempo venidero. Hoy vamos a hablar de cuál es ese tiempo también, porque el texto lo expresa claramente. Esa perfección desde nuestro espíritu, que es la madurez en su máxima expresión. En el idioma griego, varias veces lo he dicho a esto, hay una progresión para la expresión hijo. Primero nepio, que es bebé; en segundo lugar tecno, que es niño; en tercer lugar huios, hijo adulto. Y la mayoría de las veces que se utiliza la expresión Jesús, ¿sí?, se utiliza a este nivel, a huios. Pero Jesús anticipa un nuevo modelo de hijo cuando en Mateo 5:48 dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese hijo que tiene un padre de origen celestial, ese hijo es la expresión del hombre teleios, o sea, del varón completo, perfecto. La expresión completa es hijo teleios, ¿sí? Del teleios, el varón completo, que es hoy desde el espíritu del hombre. Y a estas verdades estamos despertando, en estas verdades nos estamos moviendo, en estas verdades estamos operando. ¿Por qué digo operando? Porque no alcanza con la conceptualidad, alcanza con la ejecución, no alcanza con el pensamiento, alcanza con la expresión de aquel pensamiento. Por eso la secuencia de Filipenses es las circunstancias que vive el hombre, capítulo 1, la prisión para Pablo; el tratamiento del ego, capítulo 2, la humillación, la cruz para el ego; capítulo 3, la elevación que produce la perfección a la estatura del hijo teleios que somos, del varón perfecto, completo, del Cristo expresado. ¿Qué es Cristo? De nuevo, no estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad, como dice la teología. Estoy hablando de el Cristo como Pablo lo presenta, el todo Dios. Cristo en el libro de Gálatas es presentado como el todo y en todos, ¿sí? Como el uno Dios expresado de manera humana, no la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hijo como título, no hablamos de una emanación de Dios, hablamos del Dios pleno, el hijo teleios, el Dios pleno manifestado en una expresión humana. Entonces, capítulo 3, el perfeccionamiento. Capítulo 4, lo que tenemos, capítulo 3 al final, de tal manera que somos ciudadanos celestiales, espirituales, expresando a Dios en la tierra, expresando a Dios en nuestro hoy y ahora. Y capítulo 4, entonces, no puede quedar en la conceptualidad esto, en el campo de las ideas. Está bien el campo de las ideas. Ahora necesita ser expresado y para eso tenemos lo que es la médula,
la clave del capítulo 4. ¿Cuál es la palabra clave? Poder. ¿Y qué es poder? En el más simple, sencillo y puro significado semántico de la palabra es la capacidad de hacer. Por eso Pablo lo utiliza como en varias oportunidades unidos una expresión, el poder que actúa, el poder que actúa. Por ejemplo, capítulo 3, verso 20 de Efesios, el poder que actúa. Actuar es la palabra energos en la Biblia, ¿sí? Y poder es la palabra dunamis. Cuando estas están juntas, hay un poder que es totalmente operativo, que se expresa. Y esto es, para esto estamos, para expresar lo que somos, quién somos y quién dijimos que somos. Por la impartición de la vida del Cristo que somos desde nuestro espíritu, somos Señor, amo, dueño en la tierra. ¿Por qué llamamos exégesis aplicada? Porque es el estudio de la gramática en el contexto que fue dado, aplicado a nuestro hoy y ahora. Nosotros sabemos que la Escritura no fue dirigida a nosotros, no somos los destinatarios de la Escritura. Entonces tenemos que aprender a sacar el suministro eterno para la riqueza de nuestra vida esencial y espiritual. ¿Cómo está? Entonces, el esquema de los 4 capítulos del Filipenses lo tenemos bien presente ahora. Hoy estamos en el capítulo 4, del verso 4 al 7, donde vamos a ver el título del pensamiento de Dios, de esta exégesis aplicada, es poder en la respuesta interna, ¿sí? Todo el capítulo 4 vamos a ver poder. Vimos poder en el diseño, ahí cuando hablábamos de el poder que había en el uno, en la unicidad, ¿sí?, de Dios, y cómo había estas mujeres que fragmentaban ese poder, y esto bloqueaba la manifestación de aquel poder dinámico entre los hombres. Entonces vimos ahí, verso 2 y 3, poder en el diseño del uno. Hoy vamos a ver poder en la respuesta interna en una de las disciplinas espirituales que existen en todas las sociedades, en todas las culturas y en todas las religiones. Vamos de nuevo. Existe una disciplina que existe en todas las sociedades, añado, en todos los tiempos, en todas las culturas y en todas las religiones. Oración. Oración, ¿sí? Lo vamos a ver hoy. La semana que viene vamos a ver poder en cuidar la usina de la vida. ¿Cuál es la usina de la vida para el hombre? Lo vamos a ver. Verso 8 y verso 9. Y cómo cuidar esa usina, cómo hacerle un mantenimiento permanente para que nos funcione y el poder de Dios opere poderosamente, valga la redundancia, actúe poderosamente desde nosotros. Desde el verso 10 al 13 vamos a ver poder en mi persona esencial, en la experiencia del apóstol Pablo cuando él dice, sé en todo y por todo estoy, he conocido. Estoy entrenado, ¿sí? Estoy ejercitado. Poder en mi persona esencial. En el verso 5, en quinto lugar, del verso 14 al 19, vamos a ver poder en darlo todo. Y hay una expresión muy interesante, porque se grafica
en la actitud de las ofrendas que Pablo agradece a los filipenses. Pero el dar genera poder, libera poder. ¿Qué tipo de poder? Observen. Observemos a Jesús. El que lo dio todo, lo ganó todo. Y no me refiero a las ofrendas, me refiero a un carácter en la vida de una persona. El que lo dio todo, lo ganó todo. Entonces, en lo que hacemos, ¿qué es lo que tenemos que dar? Y el que lo da todo, pero lo vamos a ver cómo funciona, cómo opera el mundo espiritual. Y en sexto lugar, vamos a ver poder en la operatividad vigente. Todo esto nos espera un mes por delante. Hoy vamos a ver poder en la respuesta interna. A modo de introducción, ya hicimos nuestro repaso, introducimos el tema ahora. A modo de introducción, quiero que observemos una diferencia que se ha notado en la lingüística. Esto es comprobable en nuestro castellano, aunque algunos no lo quieren aceptar, de la diferencia que existe en la expresión conciencia y consciencia. Son dos cosas que parecen que son lo mismo, suenan igual. Alguien dijo, pero la consciencia, como ustedes dicen, no existe. Y yo te digo, la Real Academia Española da una definición de consciencia diferente a la definición de conciencia. Entonces, por lo tanto, existe, si hay una palabra que la describe, existe. Y nosotros vamos a ver cómo esto que parece una sutileza lingüística es muy importante para nuestra esencialidad, para lo ontológico. Entiéndase ontológico lo que es propio del ser, ¿sí? Lo que es propio de nuestro ser, de nuestra naturaleza, para entender nuestra identidad de origen, para entender nuestra naturaleza espiritual, para entender el Cristo que es expresado en nuestra vida, para entender el Dios eterno manifestado en nuestra vida, es que es necesario establecer esta diferencia. Conciencia es esa dimensión del hombre, ese estado mental, ese estado interno que nos permite percibirnos hacia adentro. Miren, quiero decir esto para hablar de la oración. Cuando los discípulos le piden al Maestro, a Jesús, enséñanos a orar. Ellos tenían esa inquietud. ¿Por qué? Porque cuando Jesús oraba, imagínense, los discípulos, ¿sabían orar o no? Por supuesto que sí. Eran hebreos, una cultura de oración. Los hebreos que ritualmente oraban 3 veces al día en aquel tiempo, que culturalmente oraban permanentemente, que ¿sabían o no sabían orar? Muchísimo. Era un ejercicio permanente en ellos. ¿Pero por qué le dicen a Jesús, enséñanos a orar? Porque indudablemente Jesús tenía una vida de conexión, una vida de oración, el diálogo del alma con el Espíritu, el diálogo del Hijo con el Padre, que era muy distinguida sobre las disciplinas que ellos conocían como la oración. Textos como, por ejemplo, que Jesús, en Marcos capítulo 1, que Jesús se apartaba a orar aparte al desierto cuando era muy temprano, por la mañana aún. Textos como Juan 17, 4 de la mañana, en la última vigilia de la noche, Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Y cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, una oración
de reino por excelencia. ¿Sí? Pero él, antes de traer el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 y de explicarlo, él hace una frase: no hagan como los hipócritas. La clave del capítulo donde enseña el Padre Nuestro Jesús es: vuestro Padre que ve en lo secreto, os recompensará en lo público. ¿Sí? Que ve en lo secreto, os recompensará en lo público. Sobre 3 disciplinas, pero vamos a tomar solo la oración. Ahí está la ofrenda y el ayuno también, pero vamos a tomar solo la oración. ¿Por qué la oración? Porque entiendo es clave para descubrir quién somos. Y Jesús usa una llave poderosa y se la vierte a sus discípulos, se la transfiere a sus discípulos para que ellos entiendan. Él dice: no hagan como los hipócritas, sino que entren a su habitación. La habitación ahí no es la pieza, no es entrar al dormitorio. La expresión griega para habitación ahí es depósito. ¿Dónde depositas vos tus cosas preciadas? No me digas que en el banco, porque estás en el horno si las pones en el banco. El banco también, pero ¿dónde pones tus cosas más preciadas? Tus recuerdos, tus momentos de felicidad extrema, que se multiplicarán y serán mayores, pero todos sabemos que esas explosiones de felicidad son momentáneas, pueden ir en aumento y ser cada vez más, pero son momentáneas, ¿sí? Ahora, ¿dónde pones vos esas cosas? ¿Dónde pones el recuerdo de tus seres queridos? En tu interior. Ese es tu depósito. Entonces, entra a tu habitación, a tu depósito y usa la clave. Dice: cerrada la puerta. ¿Cuál es la puerta? Cerrada la puerta. ¿Por qué Jesús iba al desierto? Porque no había distracción. ¿Qué cosas nos distraen? Cerrada la puerta. Di a tu Padre. Porque el más poderoso acto para encontrar nuestra identidad de origen es ¿en dónde? En nuestro interior. ¿En dónde? En nuestro interior. Cerrada la puerta. ¿Qué es cerrada la puerta? Porque cuando cierro los ojos, entonces veo. El que lee entienda. Porque las circunstancias, las situaciones nos distraen. La expresión del mundo material físico nos distraen. Para escuchar ¿qué? La voz de nuestro suministro eterno. La unción que está en nosotros. Y dijo Juan que era la que nos enseñaba todas las cosas. De tal manera que esa voz interna, ese Cristo que somos, eternos, desde nuestro espíritu, es quien nos enseña. ¿Nos enseña qué? ¿La Biblia? No. ¿Nos enseña qué? Nos enseña la expresión del reino presente. Nos enseña la vida. Maestros estudiados en la Biblia nos enseñarán la Biblia. Hoy yo estoy enseñando la Biblia, aplicándola de una manera muy particular, desde una visión de consumación total, no desde una perspectiva religiosa. Pero tu principal maestro está dentro tuyo. Entonces, cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Una vez más. Cerrada la puerta. Y habrá otros maestros que transferirán cierto nivel de conocimiento.
pero tu identidad de origen te será revelada desde tu interno, no desde afuera. Las personas que han despertado a su espiritualidad lo han hecho desde su interior. Desde su interior. Luego hay una transferencia de información que hace que las personas se eleven, pero empieza desde su adentro. Conciencia, entonces, es ese estado mental que nos permite percibirnos internamente, hacia adentro, individualmente, como individuos, como uno mismo. Es la que nos permite actuar como individuos, responder como individuos. Por la conciencia logramos ese estado moral primitivo del hombre desde su piel hacia adentro. Y definimos espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Entonces, primero, espiritualidad es lo que sucede de nuestra piel hacia adentro. Eso es espiritualidad. Y esto es por nuestro despertar de conciencia. Mirarnos hacia adentro. Acuérdense, una de las maneras más fáciles de discernir religión de espiritualidad. Religión es todo lo que posicione a Dios como algo externo. La espiritualidad comienza cuando entendemos a Dios desde nuestro interno y explota cuando entendemos a Dios como nuestro ser. El amor a uno mismo y con él todas las acciones de fe, cuidado, respeto, atención a uno mismo, intelectualidad, cultivo a uno mismo, edificación, prosperidad, recreación, placer, gusto, todo respecto a uno mismo es el máximo nivel de conciencia. ¿Pero será todo? No, hay más. Mirándonos hacia adentro nos descubrimos en nuestra naturaleza esencial, en la divinidad que Cristo fue el eterno Dios, el todo Dios, el único Dios, se manifiesta desde nuestro ser interno de tal manera que nos imparte su identidad. ¿Cuál es su identidad? Yo soy. Ahora, ¿eso es todo? No, hay más. La palabra conciencia no alcanza para esto. Ahora hay algo que nos trasciende. Quiere decir que ahora que entendimos espiritualidad como una expresión interna, estamos listos para una expresión externa de la espiritualidad. Entonces aparece lo que la Real Academia Española define como consciencia, que es aquella actitud mental que nos hace percibirnos como una parte de un todo mayor. Vamos de nuevo. Es esa conciencia o actitud mental que nos hace percibirnos como una parte de un todo mayor. ¿Por qué el varón Teleios hoy, en este tiempo de la plenitud de los gentiles, no es un individuo? Es uno, pero no individuo. Es un uno colectivo. Es el todo en todos. Es el todo en todos. Entonces, mientras que conciencia
con C sola, puede aislarnos en nuestra experiencia de vida, es la consciencia, esa actitud mental que nos hace entender, percibirnos como una parte del todo. Muy por el contrario, es la que nos une, nos hace parte de. Es ahí que el amor es la base para entender esta construcción colectiva que llamamos humanidad. Entonces no hay ya tal cosa como nos enseñaron las religiones, musulmanes y cristianos. No hay hinduistas y sintoístas. No hay fragmentación. Cuando despertamos al todo Dios en todos, a eso que hoy llamamos consciencia crística. El Hijo Teleios, el varón perfecto, completo, hoy es una construcción colectiva. Nos incluye a todos. Yo digo, ¿Dios será cristiano? Definitivamente no. Tampoco es musulmán, tampoco es hindú. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el eterno Dios? Dios es el todo y en todos. Nosotros le llamamos, para identificar a este Teleios, porque nuestro origen son las Escrituras y honramos el suministro eterno que en ella hay, conciencia crística. Bien, introducción. Estamos listos para empezar. Ahora leemos Filipenses capítulo 4 del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta información específicamente era para los filipenses. Nosotros tenemos que extraer el suministro eterno para que por la revelación del Espíritu en nuestro ser interior, la voz de Dios en nuestro ser interno, la unción, el Cristo que somos, pueda esta información transformar nuestra vida. Pero para nuestro hoy y ahora, no la información que era para la comunidad de los filipenses de aquel tiempo. Poder en la respuesta interna, Filipenses 4. Y si tenemos que destacar una verdad, ese clavo para hincar hoy, es que la introspección, el cerrada la puerta, la introspección de la oración, meditación, como vos le quieras llamar, la introspección, el mirar hacia adentro, el cerrada la puerta, porque cuando cierro los ojos, entonces veo. ¿Qué veo? En mi interior, suministro eterno. La introspección de la oración libera poder. ¿Por qué libera poder? Porque me encuentro siendo quien en verdad soy y no el reflejo, manifestación de mi ego, mi identidad que no soy, mi falsa identidad, ¿sí? Sino quien en verdad soy. Entonces, la introspección de la oración libera poder en nosotros, libera capacidad de hacer, de actuar, de intervenir. Hay
tres ventajas de esa introspección, de esa mirada hacia adentro en la oración que vamos a ver en el texto. La primera ventaja es un encuentro con la fuente de origen. Hay un encuentro con quien yo soy. Hay un encuentro con el yo soy interno. En la oración, en esa introspección, en ese Padre, en ese que comparte mi naturaleza, el uno Dios que somos, en Él que somos y existimos. Regocijaos, estén regocijando, dice el interlineal, es la expresión ahí, estar alegre, feliz, pero calmadamente. Si hay algo que causa felicidad, si hay algo que causa seguridad, y ahora voy al efecto somnífero a atacar el efecto somnífero de la religión. ¿Cuál es el impedimento para evolucionar, crecer, oyendo nuestra voz interna, tomando la información de mis pares para elevarme espiritualmente, para conocer mi identidad de origen, para conocer en el vocabulario espiritual del apóstol Pablo como soy conocido? ¿Qué es lo que me impide? Una emoción profunda. ¿Con qué sentimos? No, sentimos con esto. Una emoción profunda que nos causa la seguridad de la estructura pensante religiosa. Hemos adquirido costumbres, hemos adquirido un nivel de información, adoctrinamiento, dogma, como le quieras llamar, que nos dio familiaridad moviéndonos en ese nivel. Y la verdad que te podés mover en esos niveles. Hay personas que se mueven en el nivel del legalismo, ley pura. Hay personas que se mueven en el nivel de extremadamente libertino. Hay personas que se mueven en el nivel de una gracia condicional, esa del nuevo pacto. ¿Por qué yo le llamo una gracia condicional? No es gracia plena, porque el nuevo pacto, o sea, el mensaje de la iglesia del primer siglo, está condicionada ¿a qué? A la fe. A creer, a la fe. Entonces es condicional. La gracia, en la plenitud de los gentiles, después de la consumación de todas las cosas, es incondicional, o sea, es plena, es absoluta. No está condicionada a nada. Ahora la fe no tiene no es un elemento salvífico, como lo presenta la religión. La fe es un elemento tecnológico, funcional, para accionar. ¿Por qué nos cuesta soltar los implantes, las improntas de los dogmas religiosos para abrazar nuestra identidad de origen esencial? Por la seguridad que la familiaridad con esos implantes y esos dogmas nos han transferido. La falsa seguridad de lo intrascendente, la falsa seguridad de lo conocido, pero escaso, pobre, limitado, incompleto, la falsa seguridad nos impide abrazar
el mensaje esencial, aunque es contundente. ¿Por qué? Porque no nos animamos a soltar y dejar ir una mentalidad, una estructura pensante que nos dio cierta seguridad. Deja ir. Evolucionar. Si no dejamos ir, no evolucionamos. No lo queremos soltar porque eso nos dio poder. Ahí allá hay otra trampa del ego. Lo que nos da poder real es nuestra identidad de origen. Por eso creemos que ese es poder, lo que no lo queremos soltar. Claro. Y no podemos abrazar el verdadero poder. Claro. Estén regocijando, regocijaos. Estar alegre, feliz. ¿Qué te puede causar más felicidad que en la mirada introspectiva descubrir quién sos? El Padre puso su ADN en vos. Hoy, llamarse hijo a causa del constructo de el dualismo está como en demérito. Pero cuando Jesús se llamó hijo, aún como el Juyos, como el hijo maduro, cuando Jesús se llamó hijo, la sociedad entendió perfectamente a qué se refería. Él se hacía igual a Dios. He aquí el reino de Dios con los hombres. He aquí Dios con los hombres. He aquí Dios en el hombre. Eso era lo que significaba. Capítulo 5 de Juan dice que al decirse hijo de Dios se hacía igual a Dios, porque compartía su ADN. Tu ADN espiritual, dice Dios por todos lados. Y sos Dios en el sentido crístico, o sea, Dios transitando una experiencia humana. Te puede causar más gozo, serenidad y calma, aunque estés adentro de la cárcel, aunque pudieras estar atravesando la limitación de un cuerpo doliente, físicamente desgastado. ¿Qué te puede causar más gozo, actitud profunda del espíritu que se sobrepone a cualquier dificultad que entenderte en tu identidad de origen divina, celestial, el teleios que sos? Como esa parte, el todo Dios en todos. Entonces, hay que mover el chip de acá, porque lo externo va a obedecer a mover el chip de acá y a la acción, a la operatividad que apliques sobre tu nueva mentalidad. Encuentro con la fuente de origen, hay un encuentro con la fuente. ¿Hasta qué punto está el encuentro de esa fuente? Hasta que descubro que esa fuente comparte su naturaleza conmigo. Soy participante de esa naturaleza. El ADN de Dios fue impartido, la expresión progenos. Pedro, cuando dice linaje escogido, la expresión linaje tiene la partícula gen, genética. Somos genéticamente divinos en la dimensión del espíritu. Somos genéticamente hijos porque fuimos engendrados progenos, gen, genéticamente es la expresión progenos, engendrar, genéticamente impartidos con el gen divino.
¿Qué puede causarnos más gozo, serenidad y calma que sabernos quién somos? Diga conmigo, yo soy. Yo soy. Abro los ojos y ahora lo tengo que expresar. Ahora lo tengo que aplicar. Y en esa tecnología estamos. Yo creo que en ese entendimiento, en esa revelación de ese entendimiento de quién soy, me lleva a manifestarlo, me lleva a ordenar lo que está desordenado. Se apertura, se abre nuestra mente, se abre nuestra mente para entender caudal del Espíritu en nosotros. Siempre. ¿Regocijaos cuándo? Siempre. Por ahí pasan cosas, pasaron cosas, dijo un gobernante que tuvimos hace poquito. Por ahí pasan cosas y nuestro mundo emocional se tambalea. ¿Cuándo? Siempre. Después dice, ese siempre, pántote, de pan, de todo. Entonces, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Sí? ¿Qué nos va a producir más gozo, calma, seguridad absoluta? Entonces soltá los dogmas que te hicieron sentir seguro desde lo incompleto y ahora toma tu identidad de origen. Y en tu identidad de origen tener la nobleza de discernir cuando un principio es más funcional, útil y más elevado, superior, y animate a soltar principios inferiores que funcionan limitadamente. Entonces, cuando aparece una verdad superior, asumila y crece. Diga mentalidad de evolución. Siempre. Verso 5. Vuestra gentileza, y ahí es epeikes, de epi sobre y eiko parecerse. Vuestro parecer más elevado, lo más virtuoso de ustedes, la apariencia, la semejanza. Eiko viene de, por ejemplo, una palabra eikon es una de las dos palabras que en la Biblia se traducen imagen. Entonces, eikon y carácter son las dos palabras en el Nuevo Testamento griegas que se traducen imagen. Bueno, gentileza acá es la construcción de dos palabras griegas, epi, sobre o superior, y eiko, que es semejanza o imagen, de eikon. Entonces, lo más virtuoso de nosotros, la expresión del Cristo que somos, lo digo yo de esta manera. Un muy buen amigo mío, que conocí hace poco, pero es de siempre, dije, hablaba de la humildad. Y yo entiendo la humildad de esta manera, como la síntesis. Otro buen amigo decía que la humildad es reconocer las capacidades propias. Yo digo, la humildad es la síntesis del carácter de Cristo, de lo crístico. Para nosotros, lo más virtuoso y elevado, yo lo resumo así: el Cristo que somos, ¿sí? El Dios manifestado en carne a través de mi vida. Le estoy hablando a teleios. Y aunque estemos en el proceso y haya grises y sombras, a teleios, porque ese es el varón operativo en el mundo hoy. A hijos perfectos, maduros, a eso me refiero, completos, consumados. Vuestra gentileza, lo más virtuoso de ustedes,
sea conocida. Y ahí la expresión conocida es la más habitual de la Escritura, ginosco, como sea un saber evidente, experimental, sea conocida, exhibida. Relaciónense con todos para que sean conocidas, sea exhibida delante de todos los hombres. Nosotros no hablamos de Cristo como la religión. Nosotros expresamos el Cristo que somos. Tuve una experiencia en uno de mis hogares de... Este es un hogar de adolescentes. La institución que presido dirige hogares de adolescentes, de niños. Tenemos uno en la ciudad de Santa Fe, uno en Reconquista. En Santa Fe, en una oportunidad, un pastor que ministra al nivel de la verdad presente quiere juntarse con nuestros adolescentes. Yo estoy ahí, quedé ahí, en medio es un puñadito de chicos, 8 adolescentes. El pastor trajo 4 con él, algún hijo. Y bueno, hubo una guitarreada, unas canciones y se empezó a hablar de Cristo. Y esto está bien, esto está muy bien, bien. Y me di cuenta que llegaba un momento que sobraban las palabras. Sobraban las palabras, muchas palabras de todo tipo. Y me di cuenta que el hecho de que ellos estén ahí era un mensaje más importante que todo lo que ellos vinieron a decir. Y esto me vino desde mi interno. Actos de amor simplifican o hacen sobrar las palabras. Más amor expresado, actos de amor, menos palabras necesarias. ¿Sí? Seamos expertos en expresar amor, en expresar el Cristo que somos, nuestra naturaleza superior, no superior a los otros, porque Él es el todo y en todos, superior en nosotros y desde nosotros. Bien, el Señor, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. Y acá Pablo, esta es una expresión directa a los filipenses. Se refiere a la venida del Señor está cerca, directamente. No es el Señor espiritualmente está cerca. No. Se refiere a la venida del Señor. El Señor está cerca. Usa la expresión que Juan usa en Apocalipsis 1:3 y en Apocalipsis 22:10. El Señor está cerca, hablando de su venida. Es la misma palabra griega, es la palabra engus. Hablaba de su pronta venida, no 2000 años. Dice otro amigo que tengo, de lejos. 2000 y no se sabe cuántos años. No. El Señor estaba cerca. ¿Cuánto era cerca para Pablo? 8 años, desde el 62 al 70. El Señor está cerca. No selles las palabras de este libro, Juan. ¿Por qué? El Señor está cerca. A Daniel le dice, sella las palabras de este libro, porque para el cumplimiento de las profecías de Daniel faltaban 400 años. Pero a Juan le dice, no selle la palabra de este libro porque el Señor está cerca. ¿Cuánto faltaban cuando Juan escribía eso? 4 años. En el año 66 al 70. Cuando Pablo escribe, el Señor está cerca, fue el primero en escribir esta expresión, Filipenses capítulo 4. El Señor está cerca. Haciendo alusión a la parousia, venida en juicio del Señor,
Y lo que Pablo después dice, el tiempo de la plenitud de los gentiles, ahí donde todo Israel será salvo, salvo en el sentido salvífico, soteriológico. Bueno, me voy a meter en un lío acá si sigo explicando esto. Entonces, en primer lugar, encuentro que hace la introspección de la oración. Hay un encuentro con la fuente de origen que está adentro mío. ¿Qué puede producir más gozo, más carácter, más gentileza, más manifestación de nuestra imagen superior a los hombres? En segundo lugar, el segundo beneficio de aquella introspección que produce la oración, esa mirada para adentro, hace un enfoque en la fe operativa. Hace crecer mi fe para actuar. Dije que la fe no tiene hoy una naturaleza posicional, un beneficio soteriológico, salvífico. No. La fe hoy es importantísima. Tiene una virtud operativa. La fe me moviliza. La fe no me da esperanza. Hay un ingrediente que es esperar el fruto de las acciones que hago. Pero en ese sentido esperanza, solo en ese sentido. Pero la fe hoy tiene un rol funcional, operativo, me moviliza. Entonces la oración no puede quedar en el deseo de alcanzar algo. Cuando cierro los ojos, entonces veo. Y cuando veo, entonces me enfoco. La fe produce un enfoque operativo. Entonces la oración produce en nosotros un enfoque en la fe operativa. Por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos. Todo lo contrario de ese gozo es el afán, la turbación, la preocupación. Cuando nos llega una noticia que nos mueve el piso y entonces se conmueven nuestras emociones y nos entra una sensación de inseguridad. Quienes, voy a decir algo, me saco los lentes para decirlo. Quienes operamos hace un tiempo en el crecimiento y la evolución de nuestra identidad de origen internamente, somos especialistas pilotos de tormenta. ¿Qué significa piloto de tormenta? Como el piloto de un barco que cuando viene la tormenta, ¿qué hace? Se va a dormir. Como Jonás. Me vino Jonás. ¿Qué hace? Se va a dormir. No, ¿qué hace? ¡Ay, nos hundimos! No, ¿qué hace? Enfoca todas sus atenciones en sacar el máximo de sus capacidades. ¿Sí? Bueno, la fe en el ejercicio de la oración, esa mirada introspectiva, cuando nos encontramos con quién somos, en una fe actual, la fe del teleios, la fe del Hijo de Dios operando en y desde nosotros, como lo enuncia Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. No tengo fe en el Hijo. Ahora tengo la fe del Hijo de Dios. Algunos me cuestionan cuando yo digo esto, pero digo, ayornemos no. La fe del Hijo implica creer primero en nosotros mismos, en que sí podemos. Dios creyó en mí. Que yo esté acá hoy, que vos estés allá, es que Dios creyó en vos y que creyó en mí. Creamos en nosotros mismos. Piloto de tormentas. ¿Qué es un piloto de tormentas? Básicamente alguien que cuando hay dificultades, tormentas, vienen esas noticias feas, esas noticias no esperadas, vamos a decir feas, ¿por qué? Esas noticias no esperadas se enfoca totalmente para sacar el mayor rédito de ese lugar y atravesar la situación de esa vida. Un enfoque crítico, con una conciencia de... Totalmente. Entonces, segundo beneficio de la mirada introspectiva de la oración, produce una fe
produce un enfoque de una fe operativa. Una fe que funciona, quiero decir, con operativa. Por eso hablamos de poder. ¿Qué es poder? La capacidad de hacer. ¿Dónde va a crecer nuestra fe operativa, nuestra capacidad de hacer? La oración. Por nada estéis afanosos. O sea, el afán, cuando nos miramos a nosotros mismos, tenemos la capacidad de analizar las circunstancias desde arriba. Desde una estatura superior. Hoy a la mañana publiqué un águila ahí en la invitación a la clase. Dice, desde mi identidad de origen, todo se ve más claro, más pequeño, panorámica, con una visión panorámica, desde arriba, como el águila. Entonces estoy listo para tomar acción. Es como el águila que remonta a la altura para desde su visión privilegiada, arrojarse sobre la presa. Desde mi identidad de origen todo se ve más claro, más pequeño, panorámico. Entonces estoy listo para tomar acción. Entonces, la oración desde una mirada, esa mirada introspectiva de la oración produce un enfoque en la fe operativa y esto libera poder. Por nada estéis afanosos. Por nada estén preocupados, por nada estén turbados, sino sean conocidas. Y la expresión conocida ahí es gnorizo, que viene de ginosco, hacer notorio, sino sean conocidas, hagan notorias. No oren con la mente. Hay un nivel de la oración que puede ser con la mente. Meditación se llama. Pero hablate mientras hablas con el Dios que te habita. Oí tu oración. Hablate acerca de tu identidad de origen, quién vos sos. Enunciate claramente tu naturaleza, lo que vos querés. Entonces, la visión tuya, estoy hablando de una visión interna, se va a enfocar para tomar acción. Escúchate en tus oraciones, súplicas, ruegos. Hay una lucha interna que se va a producir y sobre todo en tus acciones de gracias. Hay una lucha interna que se va a producir en la oración, que es tu pensamiento y tu identidad transitando tu alma en tormenta para enfocar tu visión, para tomar acción, para hacer que tu fe opere. Oíte, hablate. Los neurocientistas dicen hoy que es necesario que nuestro cerebro no sabe identificar toda la información que recibe. Es una máquina, cerebro dije, no mente, es una máquina poderosísima de receptora de información. Dale información sana con tus palabras. Esto es, dale información correcta, propositiva con tus palabras. Programa tu cerebro, no tu mente, tu cerebro con palabras sanas. Lo mismo que palabras que apelan a la culpa, a los temores, las inseguridades, las catástrofes, las negatividades, todo esto que hacen, predisponen nuestro cerebro, la máquina que está acá, no la mente, la máquina, el cerebro, para captar la información de estas cosas. Entonces, la semana que viene vamos a ver cómo cuidar nuestra usina, ya les dije cuál era la usina, para que funcione bien. La semana que viene.
y libere poder desde ahí, desde nuestra mente. Entonces, hablemos. Cuando oramos, expresemos con palabras y no tan solamente con silencio, aunque los silencios tienen su rol en la oración. ¿Vos querías decir algo? Sí, que la mirada hacia adentro, la oración introspectiva, no es que el Señor, yo le tenga que informar algo o decirle que no conozca. Que no conozca, porque Él, el que lo sabe todo, el que lo tiene todo, es para que yo me mire y yo vea mi situación y me reconozca y ordene lo que tenga que ser alineado y tome y me aferre a lo que Él me está dando, sí, para poder expresar la vida de Cristo en mí. Sí, y la vamos a poder expresar más poderosamente si no entendemos un Él y yo, sino un encuentro con nuestra naturaleza de origen, quién soy, y lo puedo expresar en las palabras. Dice peticiones, oración, ruego y acción de gracias. Hay muchos estudios sobre estas palabras, no me voy a detener. Pero básicamente es oración como una introspección, un ejercicio de mirar hacia adentro y expresarlo con palabras. Gratitud, siempre gratitud. Si yo pudiera agradecer las 24 horas del día, no me alcanzaría. Si yo percibiría todos los beneficios de los que estoy rodeados, no me alcanzarían las 24 horas del día para poder ponerlo en palabras. Gratitud, gratitud, gratitud. El lenguaje de lo consumado es gratitud. Vamos de nuevo. El lenguaje de lo consumado es la gratitud. El lenguaje de lo hecho está es gracias, Señor, porque vos lo hiciste para mí. Gracias, Señor, porque tengo el poder para que lo hagamos juntos. Gracias, Señor, porque lo haré desde vos y vos lo harás desde mí. Gracias, gratitud. Por último, tercera y última ventaja de la introspección en la oración. Primera, encuentro con la fuente de origen en mi interno. Enfoque en la fe operativa. O sea, explota mi fe para tomar acción. Enfoque para tomar acción. Por último, entendimiento de mi frecuencia óptima. Todo en el mundo natural está hecho de energía y todo en el mundo espiritual está hecho de energía. Porque como es en el cielo, es en la tierra. ¿Sí? Todo está hecho de energía, entonces hay una frecuencia, hay un tiempo, un ritmo en el que todas las cosas se mueven. Lo primero que se mueve es el pensamiento, por eso es el valor de la oración. Entonces tengo que desarrollar un entendimiento en la oración. ¿Qué hago? Desarrollo un entendimiento de mi frecuencia óptima. Ordeno mi interior para moverme en un ritmo de energía productiva. Entonces en el verso 7 dice, y la paz de Dios. Había una paz que era la paz de la tierra. En aquel tiempo le llamaban la pax romana. ¿Qué era la pax romana? La paz, como la vivían los pueblos en los tiempos de Pablo. Roma venía, aplastaba a una nación, la sometía por la fuerza, la pisoteaba
con sus legiones y luego venía un periodo de paz. Esa era la paz de esta tierra. Bueno, no es la paz de esta tierra la que Pablo habla, la que había en ese momento. Es la paz de Dios, la armonía perfecta, eirene, de eiró, unir, hacer la paz, unir las partes. Cuando lo externo se alinea con lo interno, acuérdense que lo interno es superior, y produce un estado de equilibrio, un entendimiento en mi frecuencia óptima. Se llama paz. Es el estado armonioso ideal. Y la paz de Dios que sobrepasa, y la expresión sobrepasar que tiene por encima de todo. Muy sencillo es la palabra. Que es superior, que es excelente. La paz de Dios que es más excelente, que sobrepasa todo. No es como la paz de la tierra, ya expliqué la paz de la tierra. Todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Y la palabra entendimiento ahí es nous, que viene de una base, una extracción del ginosco que ya vimos hoy, que hace alusión al intelecto, a la mente divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Alinea la mente, sobrepasa esa paz, alinea la mente, o sea, que hace lo que dijimos anterior, esa oración que me ayuda a encontrarme con mi identidad de origen, que me enfoca en una fe operativa, ahora me hace entender la frecuencia óptima de mi vida. O sea, hay una paz que es superior, que es la paz de Dios, que es la reconciliación de todas las cosas, la armonía absoluta, que sobrepasa todo entendimiento, es superior, entendimiento, produciendo esa armonía entre el sentimiento, el pensamiento y las decisiones, ¿sí? Produciendo orden en mi alma, de tal manera que mi mente ahora no es mi mente carnal, sino mi mente ahora es la mente crística. Sobrepasa todo entendimiento, guardará. Y la expresión guardará, fróreo, pondrá bajo vigilancia, bajo custodia, custodiará. ¿Qué va a custodiar? No tengo tiempo de explicar los términos. Como centinela, ¿qué va a custodiar? Mi corazón, mi parte inmaterial, no el musculito que hace toc toc. Mi parte inmaterial, alma, espíritu, guardará mi corazón y mis pensamientos, mis facultades mentales, mi pensamiento, mi entendimiento, lo que maquino. Anclará mis pensamientos a mi realidad esencial, no a las circunstancias. A mi realidad esencial. Hasta el día que partamos de este mundo, podemos partir con una sonrisa en el rostro. Porque la paz anclará, pero ejercicio en oración. Esto se gana en ser oración. Ser oración. Esto se desarrolla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No oramos más? Ahora que está todo consumado, no hay que orar más. ¿Qué? Ahora la oración es una disciplina vital porque es un encuentro
con la fuente de origen, mi ser interno. Es un enfoque en la fe operativa. Explota el poder en mi vida para operar enfocado. Y es un entendimiento de la frecuencia de paz, frecuencia óptima en la que se desarrolla mi vida. Paz. Entonces, cuando cierro los ojos, es cuando veo. Y entonces, cuando cierro los ojos y hablo con el ser interno, Dios mismo, en mi vida, y cuando miro hacia adentro, mi mente se va a aclarar. En contacto con mi identidad de origen se va a aclarar. Y cuando observo quién soy desde mi identidad de origen, todo se ve más claro. Desde allá arriba se ve más pequeño, los problemas sobre todo. Se tiene una visión panorámica. Entonces estoy listo para la acción, enfocarme y hacer. ¿Por qué poder? Poder es la capacidad de hacer. Mis hermanos, terminé.